¿Tienes pasador de diapositivas por casualidad? Gracias. Gracias. Creo que esa es. Bienvenidos a clase de física. El día de hoy pretendo abordar algunos conceptos básicos de matemáticas que debieran tener como herramientas para poder abordar lo que se viene, que es cinemática. Vamos a estar conversando de lo que es la ecuación de la recta y cómo estamos ocupando la ecuación de la recta para hablar del cambio de alguna cantidad, de alguna función. Me refiero, quizás ya lo conocen con ese nombre, como la derivada. Pero más que nada vamos a estar hablando como una rapidez media de cambio, aplicada a algún tipo de función. La idea es que podamos entender cómo utilizar la herramienta de la ecuación de la recta para poder aplicarla en lo que es el estudio del cambio de una cantidad. Porque como bien saben, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando del cambio de la posición. ¿Ya? Así que la idea es poder adquirir o reforzar esta herramienta y lograr ocuparla en lo que viene pronto, que es cinemática. Entonces, no me cambio. Ah, gracias. Entonces, ecuación de la recta, rapidez media y rapidez instantánea y área bajo la curva. De eso se trata. Como les comenté, voy a estar haciendo esta pregunta, así que les voy a pedir que todos los que están aquí presentes se unan a los que están en Zoom y vamos a responder la siguiente pregunta. El gráfico que mejor representa la ecuación 3x menos 4y más 5 es ¿cuál de ellos? ¿Ya? La votación está por defecto con 5 opciones, pero vamos a ir variando entre 5 y 4 opciones. Se inicia. 1 minuto. No vale graficarla. Ok, voy a cerrar en 20 segundos, en 15, 10, 5, 3, 2, 1. Ya, necesito, chicos, que participen. Me dejaron aquí la encuesta casi sin responder. Tenemos ahí una dispersión de votos, pero son poquitos votos, son 9 de 10 votos que están incluidos. Por favor, les voy a pedir que se incluyan en lo que es la reunión de Zoom para poder votar con estas preguntas. Me va a servir para poder entender cómo apoyarlos y qué va a ir quedando débil y qué no. ¿Ya? Colaboren con ello. Al final voy a volver a levantar la pregunta. Continuamos. Ecuación de la recta. Bien, esto es algo que me imagino que ya manejan. Estoy dibujando en, en un gráfico, perdón, estoy en un plano, estamos graficando una recta, que es una línea, no es nada más que eso, en la cual estamos destacando dos puntos. La ecuación de la recta, ahí como está escrita, tiene dos cosas relevantes, algo que es su pendiente y el otro que es el intercepto o el coeficiente de posición, no sé cómo lo conocen, pero está denominado ahí en este Power con una letra N, ¿ya?
Teniendo eso en cuenta, este es un polinomio de grado 1 en el cual estamos teniendo una dependencia de la función. Lo importante, lo que quiero que podamos rescatar de esta información es cómo vamos a empezar a leer estos gráficos, porque lo que se nos viene es empezar a entender qué es lo que es un gráfico en la interpretación de un movimiento, y cómo es que esta pendiente, que es parte principal de lo que es la ecuación de la recta, es relevante para hablar del cambio de algo. Porque cuando hablemos de la velocidad, estamos hablando del cambio de la posición. Cuando hablemos de la aceleración, estamos hablando del cambio de la velocidad. Y todos estos cambios son parte de una pendiente instantánea en el punto de análisis. Entonces, de eso se trata. Bien, no quiero ir más allá de los conceptos. Ahí está lo que es la pendiente. La pendiente se conoce como lo que es el cambio en la posición Y, dividido por el cambio en la posición X. La pendiente puede ser positiva o negativa. Lo que está graficado ahí es una recta de pendiente positiva, va en ascenso, y cuando es negativa, va en descenso. Y el intercepto, o coeficiente de posición, es el lugar donde esta función corta el eje Y. Bien, dicho eso, la primera pregunta que tenemos es, indique el gráfico de la ecuación 3x más 4y menos 4. De manera bastante simple y rápida, vamos a trabajar en ello y vamos a seguir avanzando en los conceptos. 3x más 4y menos 4. En principio, esta es una ecuación. Yo puedo hacer depender tanto a x de y como a y de x. Vamos a despejar esta ecuación. Nos queda el 4y igual a, pasa hacia el otro lado, menos 3x más 4. Y obtenemos rápidamente que y es igual a menos 3 cuartos x más 1. Esa es la manera más simple de visualizarlo. Descubrimos de inmediato que nuestra pendiente es igual a menos 3 cuartos y que nuestro intercepto es igual a 1. La gráfica entonces de mi función vendría siendo mi eje Y, mi eje X, donde Y es una función de X. Ya sabemos que corta en 1. Y luego de eso, ¿qué es lo que nos dice la pendiente? En este caso hay un negativo, así que me dice baja 3 y avanza 4. Así que si este es el 1, aquí tengo al, voy a achicarlo para que me quepa mejor, al 1 lo voy a dejar por acá. Bajo 3, me queda menos 2 y avanzo 4. Ahí está. Bajo 3, me queda menos 5 y avanzo 4 más. Ahí estaría el 8. Mis puntos son el intercepto, el siguiente valor y este siguiente valor. Y ahí estaría la gráfica asociada a esa recta. Esto de lo que es la pendiente y la interpretación con la que hice la gráfica es lo que quiero que se vayan acostumbrando. ¿Qué es lo que dije? Fue una variación. Bajé 3, avancé 4. Principalmente entender que así es como funciona nos va a ayudar a poder visualizar qué está pasando con la derivada, con el cambio de las cosas. Lo dejé ya. Sigamos. Entonces, rapidez media y rapidez instantánea. ¿Qué tenemos acá? Rapidez media. La rapidez media, en principio, es como la definición de lo que corresponde al concepto de la derivada, exceptuando que no hay un límite. Desconozco el nivel de matemática que tienen, eso es algo que yo debiera manejar, pero no lo sé. Así que, ¿esto ya lo manejan? Sí, ¿cierto? Ya. Más que nada es para saber cuánta velocidad puedo imprimir en el avance. Lo que tenemos acá entonces es que tenemos a una función evaluada en dos lugares distintos. Esa función está por un delta t y se le conoce como rapidez media a la situación en que yo tengo una función y busco dos puntos distintos de esa función y observo el cambio. Ese cambio no tiene que hablar realmente del comportamiento de mi función, solo me habla de lo que sucede en un momento y de lo que sucede en otro momento. Eso quiere decir que me subo al auto, empiezo a viajar hacia Santiago, pero de repente me detengo en algún lugar a comprar y después sigo avanzando. Mi variación de velocidad es bastante distinta porque
adquiero velocidad, luego tengo que frenar, estoy un buen rato detenido y después llego a Santiago. ¿Qué es lo que quiero conocer realmente? Quiero conocer mi velocidad media. ¿Cuánto realmente me demoré? ¿Y cuánto realmente tengo como velocidad? No me va a dar la máxima velocidad que infringí que pude colocar el auto, sino que me va a decir, usted se demoró tanto tiempo, usted recorrió tanta distancia, esta es su velocidad media. Estamos viendo dos instantes, cuando partimos y cuando llegamos, no el entremedio. El entremedio puede ser diferente. Ok, avancemos con ello. Luego de eso tenemos la rapidez instantánea. La rapidez instantánea es la definición de la derivada, es una derivada. Y lo que estamos haciendo es tomar a la rapidez media de cambio, tomar el límite de este delta t y hacerlo cero. Ok. Aquí tenemos lo que vendría siendo el potencial de acción neuronal. Tenemos un comportamiento en un gráfico en donde tenemos voltaje y tiempo. Más que nada es para poder colocar un gráfico con algún contexto. Pero vamos a esto, buscarle lo que son las rapideces medias. Acabo de lanzar una línea gris en la cual toco dos puntos cualesquiera de esta función y encuentro una rapidez media de cambio. Esa rapidez media de cambio tiene pendiente negativa. Eso quiere decir que si yo observo en esos dos lugares, a la función jamás supe que tuvo un pic. Para esos dos puntos solo decayó. Y eso es relevante. No tiene información de que hubo un alza y un descenso. Entre esos dos puntos, para mí, tuve una caída. Por eso es tan importante tener buena resolución cuando uno está haciendo algún tipo de investigación, porque puede obviar cosas relevantes como este pic. Bien, seguimos. Ahí hay otra rapidez media de cambio, cualquiera. No está hablándome de un sector de esta función, me está hablando de un segmento de esta función. Y así voy avanzando, y esta última línea roja que está arriba, y entre medio hay un punto azul, lo que muestra es cómo gráficamente nos vamos acercando al límite en cuando este delta t empieza a ser pequeño. Y cuando este delta t empieza a ser pequeño, me voy a ir acercando a la recta tangente que viene siendo la rapidez instantánea de alguno de los puntos. Eso que está ahí es la rapidez instantánea. Ahora sí, estoy hablando precisamente de la velocidad que lleva en ese instante ese potencial de acción. ¿Ya? Ok, entonces, lo que tengo aquí son preguntas rápidas, necesitan apoyo, necesitan rayar. Voy a liberarles estas preguntas, así que voy a pedirles nuevamente que ingresen al Zoom, lo tengan prendido. No, por favor, no activen el audio para que no haya rebote de sonido. Y la pregunta es la siguiente, dice, la temperatura en un horno varía con el tiempo según el gráfico adjunto. La rapidez media de la temperatura entre 100 y 600 segundos es aproximadamente. ¿Cuál sería esa respuesta? 1 minuto con 30, les voy a liberar la votación. Los que no tengan posibilidad de entrar al Zoom, igual busquen su respuesta, vamos a compartirla y ver cuál era la alternativa correcta. Ok, quedan 15 segundos y detenemos la votación. Igual es 15. Detengo en 5, 4, 3, 2, 1, finalizo. Hay una clara preferencia de los 10 votos a la alternativa C. Sin embargo, hay una distribución entre las alternativas.
veamos cuál es la alternativa correcta. ¿Cómo lo hacemos? Nos preguntan por la rapidez media de la temperatura. Cuando me hablan de la rapidez media, me están preguntando por la pendiente. Eso me están preguntando. Así que vamos a buscar la rapidez media de la temperatura. La rapidez media ve la variación en Y y la variación en X. Así que los puntos a analizar son 100 segundos y 600 segundos. Entre los 100 segundos y los 600 segundos. Ya sabemos que esa rapidez media va a ser negativa. Si yo elijo esos puntos, cuando yo encuentro el 100 está con el 600 en temperatura, este sería, para encontrar la rapidez media, sería la temperatura final menos la temperatura inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. Para quedar con claridad, ¿qué es lo que vamos a estar colocando? La temperatura final vendría siendo el sector del 600. El 600 es 200 grados. Con sus unidades. Y la temperatura inicial vendría siendo 600 grados. Temperatura final menos inicial, lo que obtenemos es, tiempo, perdón, son 600 segundos menos 100 segundos. Bien, y ahí ya está listo. ¿Qué es lo que obtenemos entonces? Arriba tenemos un menos 400, abajo tenemos un menos 500, perdón, un 500. Y lo que estamos obteniendo, que es importante, es esta es la unidad de medida de mi variable. Me está hablando de una velocidad. Es cómo cambian los grados en función de los segundos. Bueno, esto, si nosotros lo desarrollamos, no es nada más que 4 sobre 5, y 4 sobre 5 me está dando exactamente la alternativa C, menos 0,8 grados sobre segundo. Ok, ahí está. Principalmente, esta pregunta es para poder entender si hay comprensión de cómo calcular la rapidez media de cambio. La siguiente pregunta, lo que va a evaluar es la rapidez instantánea de cambio. Es el mismo gráfico, pero ahora nos preguntan por la rapidez instantánea que hay en el segundo 400. ¿Cuál es la alternativa con la cual ustedes se quedan? 1 minuto con 30. No, no, no quería. ¿Cómo lo hago? No tengo la función para derivar y evaluar. Tengo un gráfico nada más. Cerramos en 20 segundos. ¿Mm? Oh, qué extraño. Gracias por avisarme, no sé por qué será. ¿A alguien más le pasa que no le permite responder? Ya, ok. Eso es para poder corregirlo. Yo no pensé que iban a tener esa complicación. Lo cierro en 5, en 4,
3, 2, 1. Ok. La preferencia fue la alternativa A. Veamos si está en lo correcto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No tenemos una función y les dije que la rapidez instantánea era una derivada. Así que podría haber sido mucho más fácil si teníamos la función derivábamos y evaluábamos. Pero tenemos nada más que una gráfica. Tenemos que ubicarnos en el punto 400 y buscar la recta tangente. Bueno, no está tan fácil porque no me va a quedar algo tan preciso, es cierto. Pero yo tengo 5 alternativas y ya descarto 3. ¿Por qué descarto 3? Porque yo estoy seguro que la pendiente en ese punto es negativa. Así que hay 3 valores que ya no sirven. Y tengo que decidir entre esas dos. Entre esas dos, si bien yo no tengo la precisión para poder decirlo exactamente, voy a llegar a un valor cercano, porque la diferencia entre ellos es de un 30%. Así que debiera yo poder llegar a un resultado más cercano que al otro. Dicho eso, vamos a buscar la manera de poder predecir cuánto nos va a dar. Si tiramos una recta tangente, estamos llegando desde el 400 como al 600, aproximadamente. A ver, déjenme verlo. Sí, más o menos. Y hacia allá, vamos a ver 400. Permítanme, no tengo la facilidad que me da. Acá tengo como el 1000, el 600 y el 200. Sí, y el 200. Aquí sería 1000, 200 y 600. Vamos a quedarnos con eso. El punto 1000, el punto 200 y el punto 600. ¿Qué estoy diciendo? Que esa es la recta tangente que creo que está. Y tocan con 0. Así que esta es la altura. Ahí está. Ahora sí, tengo mi variación. Mi pendiente va a ser, ¿cuánto? 1000 arriba, varía todo eso. Y abajo va a ser el 200 menos el 600. Estamos hablando de alrededor de 400. ¿Cuánto me está dando este valor? No me está dando menos 2.2, pero aproximadamente sería el valor más cercano. Ok, esto va a depender de las herramientas que tengamos, estoy de acuerdo. Lo que yo quiero que tengan en presente es que ustedes debiesen poder llegar a una respuesta correcta con la información que se le entrega, a pesar de que no sea la totalidad. Tienen que avanzar dentro de lo que tenemos y buscar estrategias para poder responder. Otra cosa, ya cambiándonos del aspecto de lo que corresponde a lo gráfico y hablando más de lo que es funcional, tenemos el ejemplo de una función cuadrática. Ahí está. Esa función cuadrática va a ser amiga nuestra pronto, en donde estamos hablando de un tiempo al cuadrado, y cuando hablemos de la ecuación de itinerario vamos a estar trabajando con ella. Pero aquí está, como una función cualquiera, 4t al cuadrado menos 2t más 3. Y nos preguntan cuál es la rapidez media e instantánea de esa función.
Profe, disculpe, es que no se le escuchó absolutamente nada. O sea, el logró con el audio. Gracias. ¿Ahora sí me escucho? Sí, sí, ahí sí. Ya, perfecto. Ok, entonces lo que estoy haciendo, no sé en qué momento se me apagó el audio, tengo la función, estoy definiendo la rapidez media de cambio, aquí tengo mi función evaluada en un delta t dividido sobre ese delta t en comparación con la función sin ese delta t. Vamos a evaluar entonces, acá tengo el 4 por el tiempo más el delta t al cuadrado, menos el 2 por el tiempo más el delta t, más 3. Ya eso le tengo que restar la función que ya estaba. Permítanme, voy a borrar el ejercicio anterior. ¿Y qué es lo que obtenemos? El 4t al cuadrado menos el 2t más 3. Y todo esto está dividido por mi delta t. No es más que eso. Rápidamente notamos que se me va todos estos términos. Pero primero los voy a resolver. Antes de eliminar, los voy a resolver. Voy a resolver el cuadrado para que quede claro el paso. El primer término es 4t al cuadrado más 2t delta t más delta t al cuadrado del binomio, menos el 2t más delta t más 3 menos todo este paréntesis. 4t al cuadrado menos 2t más 3. Ahora sí, vamos a simplificar de manera rápida. Todo esto se va a simplificar. El t al cuadrado se me va. El 2t también se me va. ¿Dónde estás? Acá. Y el 3 también se me va. Lo que me está quedando entonces es que mi rapidez media de cambio de la función h resulta ser 4 por 2, 8, t por delta t, 4 por delta t al cuadrado, menos 2 delta t, dividido por delta t. Eso es lo que tenemos. Vamos a aplicar la división por cada término. Me queda un 8t más 4 delta t menos 2. Y esa es la rapidez media. Ustedes definen un intervalo de tiempo, el que quieran. Definen el tiempo en que van a evaluar y van a encontrar la rapidez media de cómo cambia esa parábola. ¿Ya? Tenemos entonces nuestra rapidez media de cambio y para hablar de la rapidez instantánea la definimos como el límite de la rapidez media de cambio, de este caso de la función h, cuando el tiempo tiende a cero, ese intervalo. Y si yo hago ese límite en esta función, lo único que pasa es que se me elimina un término, el 4 delta t, porque ahora es 0, y sería 8t menos 2. Y si observan, no es más que la derivada, como esperábamos. Si ustedes toman la función anterior y la derivan, la rapidez instantánea es la derivada de la función anterior. Bien. Ok. Hemos abordado entonces la primera parte, que corresponde a hablar de la ecuación de la recta en su comportamiento de la pendiente. Como la pendiente nos está indicando un tipo de cambio. Lo hemos llamado como rapidez media de cambio cuando observamos dos puntos lejanos y lo hemos llamado como rapidez instantánea cuando hablamos de un punto preciso, en un instante preciso. La siguiente tarea nuestra es pasar a hablar del área bajo la curva, sobre integrales. ¿También vieron integrales ya? Ya. Ok, vamos a hablar entonces sobre área bajo la curva y no sobre integrales.
Más que nada es ir comprendiendo qué es lo que se va acumulando. ¿Y qué es lo que vendría siendo el área bajo la curva? El área bajo la curva tiene información cuando el gráfico que ustedes tengan hable del cambio de algo. Por ejemplo, yo tengo el gráfico de la aceleración. La aceleración habla del cambio de la velocidad. Bueno, toda el área bajo la curva de ese gráfico me va a hablar de cuánto cambia la velocidad en el intervalo de tiempo que lo esté analizando. ¿Ok? Eso es lo que vamos a entrar a profundizar ahora. Para ello, el camino es un camino agradable y simple, en donde tenemos comportamientos de funciones bastante simples. ¿Por qué? Porque le vamos a sacar un buen provecho simplemente a la ecuación de la recta. Y me interesa que podamos ir comparando lo que probablemente ya saben, lo que es cinemática de la ecuación de itinerario, versus lo que vamos a estar descubriendo del área bajo las curvas. El gráfico presente es un gráfico de velocidad en función del tiempo entre dos instantes, el 2 y el 5 segundos. Y tenemos para ello una rapidez constante de 2 segundos. Muy, muy simple. ¿Cuál es la dimensión de la cantidad física observada en el eje de las ordenadas? Eje vertical. ¿Cuál es la cantidad física? Para todos, quien quiera responder, participar. ¿Cuál es la cantidad física? La clase anterior hablamos de la dimensión y les dije que la dimensión era tiempo, longitud, masa, temperatura. La cantidad física habla de la unidad de medida que estamos realmente ocupando. ¿Qué tenemos entonces? En el eje vertical tenemos metros sobre segundo. Importante. Después de eso me preguntan, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué dimensión tiene la... dimensión, perdón. Dimensión, ahí sí, hablando de dimensión, lo que tenemos es longitud sobre tiempo. Ahí está nuestra dimensión. Y las unidades que estamos ocupando, la cantidad física es de metros sobre segundo. B. La dimensión que tenemos el área bajo la curva mostrada en el gráfico, ¿cuánto sería? Sería de longitud. ¿Se dan cuenta que si yo a ese cuadrado como es como un área, en el eje vertical tengo longitud sobre tiempo, pero en el eje horizontal tengo tiempo? Así que lo que yo veo es que mi área va a ser igual a longitud sobre tiempo por tiempo. Así que esto tiene dimensión de longitud. Y ahí está lo que les estoy conversando. Tenemos un gráfico de velocidad y que me está hablando del cambio de la posición, y lo que estoy encontrando en el área es cambio de posición, la cantidad que estoy variando. ¿Ya? C. Dice, ¿cuál es el área bajo la curva? Bueno, eso es bastante simple, tenemos un rectángulo, así que el área, y respetando las unidades, que aquí es bastante relevante, la velocidad, que es va a ser la velocidad que llevamos constante por el intervalo de tiempo. Ese es el área que tenemos. La velocidad que tenemos es de 2 metros sobre segundo, y el intervalo de tiempo en el que estoy analizando es 5 menos 2, es 3 segundos. Bien, así que mi área no es más que 6 metros. Ahí está. Bien, usando conocimientos previos de cinemática, en particular la definición de velocidad, que es distancia sobre tiempo, ¿cuánto da
el desplazamiento del movimiento de un vehículo descrito por el gráfico mostrado entre 2 segundos y 5 segundos. Bueno, sabemos que la velocidad es lo que me he desplazado sobre el tiempo en que he empleado. Distancia sobre tiempo. Lo que necesito es encontrar cuánto me he desplazado. Así que mi desplazamiento va a ser igual a la velocidad por la variación de tiempo. La velocidad es constante, así 2 metros sobre segundo por el tiempo que son 3 segundos, exactamente obtenemos lo mismo, 6 metros. La siguiente clase vamos a demostrar cómo es que se obtienen las ecuaciones de itinerario con las que vamos a trabajar en cinemática desde el análisis gráfico. Y es que desde ahí aparece la comprensión. Nosotros observamos, analizamos lo observado y concluimos con algún tipo de ecuación, que después nos facilita para poder simular y hacer otras cosas. Bien, así que tenemos una coincidencia entre ambas dos. Son exactamente lo mismo. Eso es lo que está hablando. Ok. Yo a mí se me pierden las cosas donde las dejo. Ya. Vamos ahora a variar nuestra gráfica y le vamos a dar algún tipo de ángulo. Sin hacer cálculos, ¿en cuál de los intervalos entre 0 y 2 o 2 y 5 se supone que hay mayor desplazamiento? Entre 2 y 5 escuché muy bajito por algún lugar. Sí, lo único que tengo que hacer es comparar áreas. Yo miro el área bajo la curva entre 0 y 2 y miro el área bajo la curva entre 2 y 5 y yo ya sé que hay mayor desplazamiento entre 2 y 5. Creo que están, ¿eso es un chat o no? Por Zoom, si me están escribiendo en el chat, me cuesta mucho poder leer, les pediría por favor que levantaran la voz, abrieran el micrófono y hicieran la acotación. ¿Ya? Ah, eso. Ya, ok, lamento eso. Gracias, Claudio, por contar. Bien, sigamos entonces. Lo que estamos hablando ahora es sobre esta pendiente, en donde ahora tenemos dos situaciones y nos dicen, ¿dónde es mayor? Bueno, esta es la parte 2A. Es mayor donde hay más área. Así de simple. O sea, entre 2 y 5 segundos. Ahí está. ¿Cuáles son las áreas bajo la curva entre 0 y 2 segundos y entre 2 y 5 segundos? Entre 0 y 2 segundos. La manera simple de poder hacerlo es pensar en que vamos a construir esto de dos elementos geométricos, en que tenemos un triángulo y un rectángulo, así de simple. El área del rectángulo que tengo acá abajo no es más que, por acá, tiene un 2 metros sobre segundo, y el intervalo de tiempo es de 2 segundos, así que con eso yo ya tengo el área de esto es de 4 metros. Vamos por el de acá arriba. Vemos que la altura es entre 2 y 2.4, así que es de 0.4 su altura, metros sobre segundo. Esa es la altura de mi triángulo, y la base de mi triángulo es de 2 segundos. 2 segundos. Por definición, el área de un triángulo va dividido por 2. Base por altura dividido por 2. Ahí tengo listo. No me está dando simplemente 0.4 segundos. Perdón, metros. Se me van también los segundos. El área completa, entonces, entre este intervalo no es más que 4.4 metros. Eso es lo que me desplacé. Estamos seguros de que nos hemos desplazado 4.4 metros.
Después de eso, de que tenemos esa, vamos a la otra, misma técnica, tomo mi rectángulo y mi triángulo, veo cuál sería ahora la nueva base, aquí sería una altura de 2.4 metros sobre segundo, y la base es de 3 segundos. Y la altura de este triángulo vendría siendo de 0.6 metros sobre segundo. Bien, teniendo eso claro, el área entonces va a ser igual a la suma de lo que es el triángulo, 0,6 metros sobre segundo, por 3 segundos, dividido por 2, más, ahí está el triángulo, la otra que es 2.4 metros sobre segundo, aquí me faltó la unidad de medida, por 3 segundos, y nada más. Segundos y segundos se van, y aquí 0.3 por 3, 0.9, más 2.4 por 3, 7.2, y todo esto está en unidades de metros, así que esto es 8.1 metros. Ok, eso es lo que nos está mostrando nuestro cálculo. De 0 a 2 segundos recorrimos 4.4 metros, y de 2 a 5, 8.1 metros. Eso es, nos está mostrando. Y va a servir esto para que podamos resolver incógnitas al respecto. Bien. ¿Qué diferencia hay en el procedimiento de calcular el área bajo entre el gráfico 1 y el gráfico 2 para 2 y 5 segundos? El anterior, ¿cuánto nos dio en nuestro desarrollo? ¿Y cuál es la diferencia que hemos tenido? ¿Qué ustedes observan? La pendiente es distinta. La pendiente del gráfico anterior, ¿cuánto era? Esa pendiente cuando está acostada, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? Era 0. Ahora tenemos una pendiente distinta de 0. Eso quiere decir que hay un cambio en esta velocidad en función del tiempo. Y no solo sabemos que hay un cambio, sino que hay un cambio constante. Es una aceleración constante que está ahí. Lo que estamos viendo entonces de la diferencia es que tenemos un sistema acelerado, y eso quiere decir que a medida que vamos avanzando, aumentamos la velocidad y estamos recorriendo más distancia a razón del tiempo. Bien. Y por último, lo que quiero ahora es hacer un acercamiento a lo que viene próxima clase, en donde dice, con argumentos de cinemáticas previos, tenemos que esa es la ecuación de itinerario. ¿Qué podemos decir del desplazamiento de un cuerpo entre intervalos 2 y 5 segundos? O sea, ahora hicimos lo que era el cálculo de área y nos piden compararlo con lo que probablemente ya manejan. Entonces nos dice, use que la posición es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado medios. Use eso como un dato conocido. Para hablar del desplazamiento, lo que yo hago es tomar a la posición 0 hacia el otro lado y encuentro mi desplazamiento. La posición menos mi posición inicial es el desplazamiento. Velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado medios. Esto que está aquí es el desplazamiento y lo que quiero encontrar. Mi velocidad inicial la conozco, ¿sí? Es 2.4. El intervalo de tiempo por el cual me voy a estar moviendo son 3 segundos. Más la aceleración, esa no la conozco. Así que voy a ir acá y voy a encontrar. Mi aceleración es la variación de lo que vendría siendo la velocidad, que es el cambio, la pendiente, sobre el tiempo. ¿Cuánto cambia la velocidad? Ustedes pueden elegir los intervalos que quieran. Voy a elegir entre 0 y 5 segundos. O sea, acá abajo voy a dejar un tiempo de 5 segundos. Y en ese intervalo mi velocidad cambia de 2 a 3. O sea que en ese intervalo cambia en 1 metro sobre segundo mi velocidad. Ahí tengo un quinto. Esto es 0,2 metros sobre segundo al cuadrado.
encontré mi aceleración, así que esa voy a agregar acá. 0,2 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. El tiempo son 3 segundos al cuadrado, dividido por 2. Si se dan cuenta, aquí tengo el 2.4 por 3 anterior, que me dio el 7.2. Y en este otro lado, el 2 se me va a ir con el 2, me queda en un 1, y tengo un 0,9 de metros. O sea, el mismo 8.1 metros que habíamos calculado con el área. ¿Ya? Solo lo mismo. Eso más que nada para tener un impacto visual de que estamos buscando el camino de entender que la gráfica vive el análisis de lo que es la ecuación. Y donde dejé el pasador. Acá lo tengo. Para corroborar cómo vamos con ello, tengo dos preguntas. La primera habla aquí del manejo realmente de áreas. Y si se dan cuenta, tenemos un sector que pasa hacia abajo del cero. ¿Qué significa pasar hacia abajo del cero? Significa que tengo áreas negativas. Eso es importante. ¿Ya? Y el segundo ejercicio, las dos de votación, si no pueden votar, realícenlo igual, es de hablar de la posición inicial, porque yo cuando hablo de un área bajo la curva, pierdo información de la situación inicial. Esos son los dos focos. Vamos al primero entonces. Dice, una bicicleta se mueve por un camino recto, la gráfica de su velocidad se muestra en la figura adjunta, entonces la magnitud del desplazamiento o variación de posición de la bicicleta entre 0 y 12 segundos tiene una magnitud de 1 minuto y medio. Se libera la votación. ¿Dónde es que lo hice? Acá está. Y voy a ocultar esto. Ahí mejor. ¿Se mantiene el problema? Se mantiene. Ah, ya, qué bueno. Ya, voy a cerrar en 2 minutos. Quedan 50 segundos. Cierro en 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Ok. Entraron 7 votos y 5 están optando por la alternativa. Voy a compartir el resultado si no les llega. Y 5 están optando por la alternativa C. Revisemos si es realmente así. Bien, bastante simple. Vamos a ir viendo por triángulos y por tramos lo que vendría siendo el área de este sistema. El primero tenemos un triángulo
y el triángulo, vamos a ir anotando de inmediato los valores del área. Tenemos base 4, altura 4, eso es 16 dividido por 2, son 8. ¿Y en qué unidades de medida? En metros, 8 metros. Lo siguiente es base 2, altura 4, 2 por 4 son 8, 8 metros. Triángulo final de la curva de arriba, tenemos altura 4, base 2, así que tenemos 2 por 4, 8, más dividido por 2, 4 metros. Y ahora viene la parte en que el área se vuelve negativa, y quiere decir que tenemos menos 2 de área por la base 1 dividido en 2, menos 1 metro. Ese es el área de ese otro triángulo. Después tenemos el menos 2 entre 9 y 10 también, menos 2 metros. Y por último, tenemos base 2, altura 2, ahí hay un menos 4, dividido por 2, menos 2. Es menos 5, y aquí tenemos 16 más 4. Bueno, aquí le restamos, es 8 más 7, 15. Así que la alternativa C era nuestra alternativa correcta. Bien. Respecto a aquello, que entonces nos queda todavía. Respecto a aquello, lo que voy a mostrar ahora, no lo voy a liberar a votación, quiero avanzar un poquito más rápido, gracias. Lo vamos a hacer en conjunto conversando. Lo que tenemos acá nos dice la rapidez instantánea de cambio de volumen del agua en un estanque varía con el tiempo según el gráfico adjunto. ¿En qué instante? No, en el instante de 40 segundos, el volumen de agua en el estanque es de 220 metros cúbicos. Entonces, el volumen del agua en el instante inicial. Esto es relevante porque me dan una información que realmente yo no tengo. Cuando hablamos de área bajo la curva, yo sé cuánto cambia, pero no sé en dónde estaba. Esta es la información que se pierde cuando uno deriva. Ustedes saben que cuando ustedes derivan, las constantes se hacen cero. Bueno, las constantes son las condiciones iniciales. Y entonces cuando derivan, pierden esas condiciones iniciales y aquí nos las dan en el enunciado. Nos dicen que en el instante 40 tenemos 220 metros cúbicos. Si miramos eso es un triángulo, así que es base por altura. Y vamos a poder encontrar, dividiendo por 2, su área. Es 40 por 8, dividido por 2. Así que es 40 por 4. Eso es lo que tenemos. Y 16 son 160. Eso es lo que ha variado. 160 metros cúbicos de agua ingresó al estanque. Y uno generalmente opta por la alternativa C diciendo, ahí están los 160 metros cúbicos. Pero si sabemos que en el instante 40 tenemos nuestros 220, ¿cuánto había en el estanque? En el instante inicial. 50. Tenemos acá que hemos aumentado 160. Eso aumentamos. Y nos dicen que aquí realmente hay 220. 220 menos 160 son 60. ¿Cierto? Listo. La alternativa correcta en este ejercicio era la letra B. Yo tengo 60 metros cúbicos iniciales en el estanque. Ok. Quería hacerla porque acá ahora vamos a combinar un poco lo que hemos estado hablando de rapidez de cambio, rapidez instantánea de cambio, y lo que estamos hablando de áreas. Si bien los conceptos que hemos tocado en lo que era la derivada ustedes ya lo manejan, y lo que es el área bajo la curva, finalmente las áreas que estamos viendo también las manejan, son bastante simples, podemos llegar a preguntar cosas que no lo son tanto. La rapidez media de cambio de un volumen de agua que entra a un estanque de 750 metros cúbicos de capacidad está representada por QE en el gráfico 1. Mientras que la rapidez media de cambio del volumen de agua que sale del estanque está representado por QS en el gráfico 2. Y tienen barras encima porque están hablando de la rapidez media de cambio, no de la rapidez instantánea. Yo saco una foto en momentos diferentes y veo cómo está. Eso es lo que estamos haciendo. La pregunta A es, si el estanque comienza, encuentra el volumen de agua dentro del estanque para el instante 9 segundos. B, calcule la rapidez media de cambio para el volumen de agua resultante dentro del estanque entre los instantes 3 y 6 segundos. C,
Si el estanque es un cilindro con base de 10 metros cuadrados, represente la información gráfica posible de la altura del volumen de agua resultante en el estanque respecto del tiempo. Ok, tenemos 14 minutos para avanzar en esta pregunta. A. Entonces, si el estanque comienza vacío, encuentra el volumen de agua dentro del estanque para el instante 9 segundos. Comienza vacío. ¿Cómo yo sé cuánto ingresó al estanque? ¿Qué voy a ir haciendo? Conversemos el procedimiento, realicemos el ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos para enfrentar el ejercicio y saber cuánto hay? Vamos a sacar el área de qué cosa. Ok, sacamos el área. ¿Y qué hago con esta otra área que habla del QS? Se la resto, ¿cierto? Eso es todo. Bien, muy bien. Entonces, lo que tenemos, vamos a ir almacenando bien nuestra información, es que nuestro volumen que hay entre el instante 0 y 3 es igual a 2 es 100 por 3, 300 metros cúbicos, y abajo el rojo es 50 por 3 menos 150 metros cúbicos. Entonces, en ese intervalo de tiempo ingresaron efectivos 150 metros cúbicos. Vamos por el intervalo de tiempo, entre el 3 y el 6. ¿Qué es lo que observo ahí? Lo que obtengo es 200 por nuevamente 3, 600. Y en el de abajo me aparece el 100 por 3. Lo que obtengo aquí no es más que 300 metros cúbicos. Último intervalo, volumen que ingresa entre 6 y 9. Arriba tengo el 400 por 3, 1200. Menos, abajo tengo el 300 por 3, 900. En total aquí también ingresan de manera efectiva solo 300 metros cúbicos. Ok, ya tenemos la respuesta A. Si nosotros sumamos, tenemos 300, 300, 600, 750. Esto implica que en el instante igual a 9 segundos, nuestro volumen final es igual a 750 metros cúbicos. Y eso está de acuerdo con el enunciado en que dice que la capacidad máxima del estanque es de 750 metros cúbicos. Perfecto. Luego dice, calcule la rapidez media de cambio para el volumen de agua resultante dentro del estanque entre los instantes 3 y 6. B. Rapidez media de cambio entre los instantes 3 y 6. ¿Qué es lo que hago para encontrar esa rapidez media de cambio? ¿Qué es lo que estoy realmente evaluando? Dice, calcule la rapidez media de cambio para el volumen. Por lo tanto, yo aquí estoy entre 3 y 6, pero habla de la rapidez media de cambio del volumen entre el instante 3 y 6. Voy a buscar al volumen en el instante 6 segundos. Le voy a restar al volumen en el instante 3 segundos. Y aquí voy a dividir por el tiempo, 6 segundos menos 3 segundos. Y eso es todo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cuál es el volumen en el instante 6 segundos? Bueno, yo aquí lo puedo ver, porque ya lo calculé, son 150 más 300, ¿cierto? 450 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen en el instante 3 segundos? Esto también lo calculé, es 150.
Por último, hago la resta acá abajo, me queda 3 segundos. 450 menos 150 son 300, 300 dividido en 3 son 100. 100 metros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo. Esa es la rapidez media de cambio del volumen entre el instante 3 y 6. Ahí está. Podríamos haberlo hecho de una manera más simple. Si miramos la gráfica, conocemos la rapidez media de cambio del volumen. Y la rapidez media de cambio entre 3 y 6 segundos me dice que aquí es 200 y me dice que aquí es 100. Así que es la rapidez de ingreso menos la rapidez de salida. 100 metros cúbicos sobre segundo. Así también puede ser. Pero eso es dependiendo de cómo vamos adquiriendo la intuición de cómo ocupar las herramientas que tenemos a disposición. Esta es la parte teórica, nos podemos afirmar siempre de ella, aun cuando no entendamos muy bien lo que está ocurriendo y vamos a llegar a un resultado correcto. Si ya tenemos más agilidad en lo que es la parte gráfica, podemos mirar los gráficos y dar la respuesta inmediata. Era 100. Las dos resoluciones son válidas y depende de nuestro nivel de intuición, de comprensión de la materia. Bien, hemos dado respuesta entonces. Esto que está aquí es igual a el caudal de entrada entre 3 y 6 segundos menos el caudal de salida entre 3 y 6 segundos. Es lo mismo, da el mismo resultado. Última pregunta, pregunta C. Ahora me dicen que el estanque es un cilindro con base de 10 metros cuadrados. Representa la información gráfica posible de la altura del volumen de agua resultante en el estanque. Quiero entender cómo creció, quiero hacer ese gráfico. ¿Cómo lo hago? Oh, eso no sé si quería eliminarlo. Son 150, 300 y 300. Lo voy a almacenar como información. 150, 300 y 300. Esto era el volumen entre 0 y 3, volumen entre 3 y 6, volumen entre 6 y 9. Ya, esas son mis variaciones de volumen entre esos intervalos. Y yo sé que el volumen se define como área por altura en un cilindro. ¿Cierto? Eso tengo ahí. Yo tengo la información de los metros cúbicos sobre segundo. Sé, además, cuánto cambia el volumen por cada uno de ellos. ¿Qué yo puedo decir de esta información? Cada uno de estos volúmenes tiene que ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a el área del cilindro por la altura que tenga entre instantes 0 y 3. En ese caso, ¿cierto? Eso es lo que estoy observando. Yo voy a ir notando cómo cambia. Aquí va a ser el área del cilindro por la altura que tenga entre el 3 y el 6. Y este es el área del cilindro por la altura que tenga entre 6 y 9. Yo ya sé entonces cómo va cambiando la altura. Por lo tanto, la altura que tengo entre 0 y 3 es igual a, el área es de 10 metros cuadrados, así que se me va el 0, pasa dividiendo, me queda 15. Esto es de 15 metros. Acá la altura que tengo entre 3 y 6 es igual a, paso el 10 dividiendo, 30 metros. Y la altura entre 6 y 9 también es de 30 metros. Ya tenemos la información necesaria para poder esbozar nuestro gráfico. Y vamos al gráfico. Altura en función del tiempo. Partimos vacíos, dice el enunciado. No hay nada. Y empieza a ingresar. Así que cuando vamos en el segundo 3, en el segundo 6 y en el segundo 9, en el segundo 3 llegamos a valor 15. Metros. Coloco la unidad en mi gráfico, coloco la unidad
en mi otro eje. Importante, los gráficos tienen formalidad. Son flechas que apuntan hacia el sector positivo. Y además de hacia el otro lado no llevan la flecha, solo hacia el sector positivo. Además de eso, cada uno de estas flechas tienen nombre, H y T, altura y tiempo. Y además llevan unidades de medida, metros y segundos. Formalmente así se construye un gráfico. Bien, entonces hemos encontrado nuestro siguiente punto, 15. Luego dice que aumenta 30. Ojo, no es que vaya en altura 30, no, aumenta 30 metros. Así que este 15 va por acá. Vamos a achicarlo entonces, porque si no me va a quedar muy arriba. Acá tengo, estos son mis 15 metros, ahora aumento a 30, voy en 45 metros. Y nuevamente aumento 30, o sea, voy en 75 metros. $75 metros de altura. Ok, ahí está el gráfico realizado correctamente. Y uno cuando tiene esto está tentadísimo a hacer lo siguiente. ¿Eso estaría correcto o no? ¿Por qué no? ¿Cuál es tu nombre? Clemente. Perfecto, Clemente. Esa es la respuesta formalmente correcta. Estoy sorprendido. Eso ocurre. Del gráfico tenemos la rapidez media de cambio. Como le dije a ustedes recién, son fotos. Fotos de un instante y de otro instante. No sabemos qué pasó entre medio. Aquí hay muchos gráficos válidos. Yo puedo imaginarme cualquiera, imaginarme una curva. Puede haber pasado esto. Y eso puede haber sido el comportamiento de llenado del estanque. Y cumple la misma gráfica. Así que cuando yo construyo un gráfico, por eso que dice respecto del... represente la información gráfica posible. La información gráfica posible no es una línea en este caso, son solo puntos. Es la única información que teníamos. Así que rectificamos, borramos esas líneas rojas, borramos la otra curva que hemos puesto como posible. Las dos son tan posibles porque no conocemos la información. Solo conocemos la información de la rapidez media y este es el gráfico que podemos realmente entregar de la altura. Bien, nos queda un minuto y en el minuto que nos queda voy a ir a la pregunta detonadora. Quiero ver si mejoramos en esta respuesta. Era bastante simple nuestra pregunta. ¿Cuál es el gráfico correcto para la ecuación que está ahí? Les libero la votación. Pero no guarden, contesten la pregunta también. Aquí se están yendo en la sala. ¿Ok? Vamos a cerrar en 18 segundos. 10, 5, 3, 2, 1. Se finaliza la votación. Y ganó por gran mayoría la alternativa B. Ok. La respuesta a esa pregunta, simplemente hay dos cosas, no necesito resolverla, es figurativa, tienen que darse cuenta cuál es el signo de la pendiente. Pasen al 4i hacia el sector derecho y les queda positivo, por lo tanto nos queda un 3x positivo. La pendiente es positiva, es de 3/4. Y después de eso tenemos que pensar si el intercepto es positivo o negativo.
Así que me queda un 5 positivo. El intercepto era positivo y la pendiente era positiva. La alternativa B era la alternativa correcta. Listo, chicos, un gusto. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Vamos a finalizar también por Zoom la clase. Chao, profe. Sí, chicos. Chao, profe. Chao, chao. Que les vaya bien. Chao, profe.